El modo USIL es más que un programa que alienta a la salud. Es un auténtico estilo de vida saludable que le otorga sentido a nuestra cultura organizacional, el cual no solo se enfoca en identificar los factores del síndrome metabólico desde un ángulo preventivo, sino que busca y en toda la familia USIL, un estilo de vida que combina la actividad física, la alimentación saludable y el mindfulness. Y en respuesta a ello, hoy, 3 nuevas carreras surgen al interior del grupo educativo USIL. Carrera de Nutrición y Dietética USIL, la cual forma profesionales éticos que promuevan estilos de vida saludables, buscando mejorar la calidad de vida y el bienestar de las poblaciones a través de una nutrición óptima y sostenible, basando su práctica profesional en evidencia científica. Carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte USIL, cuyo objetivo es la profesionalización en el deporte, con estándares internacionales en las áreas de gestión deportiva, actividad física para la salud, didáctica, planificación y masificación deportiva, proyectándose a ser la primera universidad con un centro de alto rendimiento. Carrera de Medicina Humana, encargada de formar médicos cirujanos líderes, preparados para asumir los retos de la medicina del futuro, con capacidad para equilibrar el arte de curar y prevenir, promocionando la salud individual y colectiva, con una fuerte formación clínica, ética y científica. Todos los avances y las diversas iniciativas logradas a través de Modo USIL son respaldados por el minucioso y profundo trabajo de investigación realizado por un equipo multidisciplinario, quienes han logrado que nuestras producciones científicas se incrementen en un 108% en el último año, pasando de 94 a 204 publicaciones en revistas indizadas en Scopus. Importante base de datos bibliográfica con información relacionada a revistas científicas. Grupo Educativo USIL. Emprendedores con base científica y tecnológica. Buenas tardes con todos. ¿Se me puede escuchar bien? Sí, Lorena, perfecto, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Lorena Córdoba. Soy interna de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad San Ignacio de Loyola. Y el día de hoy el tema que vamos a presentar, que voy a presentar es la importancia del consumo de grasas en la alimentación. Siguiente, por favor. Bueno, como parte del contenido tenemos todos estos puntos. Primero comenzaremos con el contexto, definición de las grasas, función de las grasas, tipos de grasas, recomendaciones dietéticas sobre el consumo de las grasas, el omega 3 y por último las recomendaciones finales. Las enfermedades cardiovasculares son un grupo de enfermedades que afecta al corazón con vasos sanguíneos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. En el 2015 murieron 17,7 millones de personas, lo cual representa un 31% de todas las muertes registradas en el mundo. Y de estas muertes, 7,4 millones se debieron a la cardiopatía coronaria y 6,7 millones a las enfermedades de accidente cerebrovascular. De acuerdo con el INI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el Perú las enfermedades cardiovasculares son una de las causas con mayor índice de mortalidad, ocupando el tercer puesto según cifras de la INI. Ahora, en el año 2020, el 41,1% de las personas de 15 y más años de edad presentó un riesgo cardiovascular muy alto. Además, existe evidencia científica de cómo la calidad y la cantidad de grasas consumidas por las personas contribuye tanto en el desarrollo o la prevención de las enfermedades cardiovasculares,
Es por ello que la elección del tipo de grasa que elijamos consumir va a ser fundamental, ya sea para reducir estas cifras o elevarlas. Siguiente. Pero, ¿qué son las grasas? Bueno, las grasas son un tipo de nutriente que se obtiene de la alimentación. Es esencial comer algunas grasas, aunque también es dañino comer demasiado. Siguiente. Cuidado. Con relación a la función de las grasas nos va a aportar energía, aproximadamente 9 kilocalorías por gramo, lo cual es más del doble de kilocalorías que nos aportan otros nutrientes como son los carbohidratos o proteínas, los cuales estos nos aportan 4 kilocalorías por gramo. Otra de las funciones de las grasas es que va a ayudar con el transporte de vitaminas liposolubles, ya sea la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D o la K, va a ser fácilmente transportadas cuando hay grasa alimentaria. También van a aportar ácidos grasos esenciales para el organismo, como es el omega 3, el omega 6, el cual lo consumimos únicamente por medio de la dieta, ya que nuestro organismo no lo puede sintetizar. Otra de las funciones de las grasas es que va a aumentar la palatabilidad de los alimentos, es decir, va a ser más rico, va a ser más grato cuando consumimos grasita, ¿no?, en los alimentos. Siguiente, por favor. Bueno, sé que el tema de las grasas es muy complicado en realidad. Hay ver un montón de conceptos. Y acá lo que he querido hacer es un esquema donde donde les muestro brevemente algunos puntos muy importantes, los cuales les pido mucha atención. Las grasas tienen dos tipos, que son las saturadas y las insaturadas. Las grasas saturadas lo podemos encontrar en productos animales y también en algunos aceites vegetales. Con relación a las grasas insaturadas, hay subtipos como son las monoinsaturadas. Acá encontramos el omega 9, el cual no es esencial ya que pueden ser sintetizadas en el organismo. Y también encontramos otro subtipo que son las poliinsaturadas, que dentro de ellas está el omega 3 y el omega 6, las cuales sí son esenciales, ya que el organismo no lo sintetiza y lo vamos a encontrar por medio de la dieta. Otro subtipo de grasa insaturada tenemos las trans. Acá vemos una alerta, ya que estas van a ser, vamos a tener mucho cuidado con estas grasas. Ya les voy a explicar con más detalle a continuación. Como les mencionaba, existe un tipo de grasa que son las saturadas. Estas generalmente son sólidas a temperatura ambiente y de acuerdo con la Asociación Estadounidense del Corazón, se recomienda un consumo menor del 7% de las calorías diarias. Las grasas saturadas lo vamos a encontrar principalmente en alimentos de origen animal, como es la leche entera, la mantequilla, la manteca, el queso crema, las carnes de res, de cerdo, también la yema de huevo. Y en origen vegetal tenemos como ejemplo la margarina, el aceite de palma, chocolate y el aceite de coco. Siguiente, por favor. Otro tipo de grasas son las insaturadas. Estas tienden a estar en estado líquido a temperatura ambiente. Acá encontramos como subtipos de esta grasa insaturada las grasas monoinsaturadas, que lleva como acrónimo MUFA. Estas encontramos el omega 9. Las fuentes son el aceite de oliva, el aceite de girasol, el aceite de lino, las aceitunas, la palta, algunos frutos secos como las almendras, las avellanas, las nueces. Estos pueden ayudar a reducir el nivel de colesterol LDL, que es el colesterol malo de la sangre. Reduce el riesgo de padecer cardiopatías y también accidentes cerebrovasculares. Las grasas monoinsaturadas, como es el omega 9, ayudan a desarrollar y mantener las células. Siguiente, por favor. Acá tenemos otro subtipo de grasas insaturadas, que son las poliinsaturadas, con el acrónimo de PUFA.
Estas van a aportar grasas esenciales y acá tenemos el omega 6 y el omega 3. Los ácidos grasos omega 3 son buenos para el corazón en varios sentidos, ya que van a ayudar a reducir los triglicéridos, también van a reducir el riesgo de desarrollar latidos cardíacos irregulares, como son las arritmias, también a bajar ligeramente la presión arterial. En el caso de los ácidos grasos omega 6, pueden ayudar a controlar el azúcar en sangre, reducir el riesgo de tener diabetes y bajar también la presión arterial. Como ejemplos del omega 6 tenemos el aceite de girasol, de maíz, de soya. Ejemplos del omega 3 tenemos el atún, el salmón, la caballa, el aceite de pescado, algunas nueces, semillas de lino, linaza. Siguiente, por favor. Por último, tenemos las grasas trans. ¿Se acuerdan que pusimos una alarma? Bueno, en esto vamos a tener muchísimo cuidado. Las grasas trans se van a encontrar de forma natural en la carne roja y los productos lácteos, pero en pequeñas cantidades. La mayoría de grasas trans lo vamos a encontrar en alimentos procesados. Acá tenemos algunos ejemplos como son las pizzas, el pollo, los hot dogs, las papas fritas, las hamburguesas, galletas, chocolates industrializados, ¿no? Y estos van a tener efectos poco saludables en los niveles de colesterol y también van a aumentar el riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia científica con relación a los tipos de grasas y subtipos? Bueno, acá he encontrado un artículo del año 2015 que lleva como título La ingesta de grasas en la dieta y el riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad por todas las causas en una población con alto riesgo de enfermedad cardiovascular. En esta investigación tuvo como objetivo evaluar la asociación entre la ingesta total de grasas y los subtipos de grasas que hemos venido conversando con el riesgo de la enfermedad cardiovascular. Específicamente el infarto al miocardio, el accidente cerebrovascular o muerte por causas cardiovasculares. Acá participaron 7.038 personas con alto riesgo de enfermedad cardiovascular, es decir, que algunos tenían diabetes, otros colesterol muy elevado, sobrepeso, obesidad, incluso algunos tenían antecedentes familiares con enfermedad coronaria. El rango de edad estuvo constituido de 55 a 80 años. Se les hizo un seguimiento de 6 años y terminado este tiempo, hubieron 336 casos de enfermedad cardiovascular y 414 muertes totales. De acuerdo con los resultados, la ingesta de MUFA y PUFA, que son las grasas monoinsaturadas y las poliinsaturadas, se asoció con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Al contrario, una ingesta mayor de grasas saturadas y grasas trans se asoció con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte. Siguiente, por favor. Acá tenemos otro artículo del año 2012 con relación a los ácidos grasos trans. Este artículo tuvo como objetivo discutir las últimas investigaciones en laboratorio, animales y epidemiológico para comprender mejor el efecto de los ácidos grasos trans en la dieta sobre las enfermedades cardiovasculares. Y la evidencia demuestra que un incremento del 2% de grasas trans en el consumo diario de energía aumenta en un 23% el riesgo de enfermedad cardiovascular, lo cual eleva las concentraciones de LDL, que es el colesterol malo, además disminuye el HDL, que es el colesterol bueno, y también afecta a varios marcadores inflamatorios. Y si bien es cierto, las grasas trans de origen natural no podemos removerlo de la dieta,
ya que, como les había mencionado antes, se encuentra en pequeñas cantidades en las leches y las carnes. No hay evidencia que demuestre que las grasas trans de origen natural esté asociado con las enfermedades cardiovasculares. Al contrario, las grasas trans de origen industrial, ¿no? Como les había mencionado, sí está asociado a riesgo de enfermedad cardiovascular, por lo cual no va a aportar ningún beneficio a la salud. Siguiente, por favor. Ahora, algunas recomendaciones dietéticas sobre el consumo de las grasas. Las grasas aportan de un 30 a 35% de la energía diaria. Las grasas saturadas no deben aportar más del 10% de este porcentaje. Los ácidos grasos poliinsaturados deben constituir del 6 al 10% de las grasas de energía no diaria. Y los ácidos grasos trans no deben superar al 1% de la energía diaria de las grasas. El resto deberá complementarse con grasas monoinsaturadas. Acá se recomienda un consumo mayor de ácidos grasos insaturados, moderar el consumo de grasas saturadas y evitar en lo más posible las grasas trans. Siguiente, por favor. Andy, por favor, vamos con el juego. Sí, bueno, vamos a hacer ahora este juego, esta actividad, para reforzar un poco de los conocimientos que nos acaba de enseñar Lorena. Así que para esto voy a necesitar la participación del público. Así que si alguien quiere participar, puede levantar su mano ahora con las opciones del Zoom. Ok, tenemos a nuestro primer participante, quien es Juan Peláez. Y esta es la primera pregunta, que viene a ser, ¿cuál es una función de las grasas? Tenemos cuatro opciones. La opción A es mejorar la digestión, la opción B es empeorar el sabor de la comida, la opción C es la absorción de ciertas vitaminas y la opción D es ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería la opción correcta? La C. La C. A ver, vamos a ver. Sí, es esa. Muy bien, entonces ahora vamos a necesitar, gracias Juan por tu participación. Ahora necesitaríamos otro voluntario para esta pregunta. Ok, Francisca. La pregunta va así. ¿Cuál se podría decir que es la mejor grasa para la salud? Opción A, grasa saturada. Opción B, grasa insaturada. O opción C, grasa trans. Gracias. Buenas noches. La grasa saludable sería la insaturada, La la insaturada. B. Sí, correcto. Esta es la grasa que tiene más beneficios. Muchas gracias, Francisca. Ahora necesitamos otro participante, otro voluntario para esta pregunta. ¿Está muy difícil? Está fácil. Ok, Juan, ¿tú quieres responderla? 30%. De 30 a 35% sería el porcentaje de las grasas que debería ir en nuestra dieta. Vamos a ver.
Sí, sí, es cierto. Y esta sería la última pregunta para terminar este juego. Ok, tenemos un voluntario. Eh, la pregunta dice así. ¿El riesgo de enfermedad cardiovascular se relaciona con, opción A, mayor ingesta de MUFA y PUFA, que son ácidos grasos insaturados que habíamos visto? Opción B, menor ingesta de grasas trans, o opción C, mayor ingesta de grasas trans. La ¿Cuál opción sería C. la opción C? Sí, correcto. Gracias. Gracias por este juego. Fue muy educativo y seguimos contigo, Lorena. Bueno, muchas gracias, Andy. Ahora vamos a producir este video Los omega acerca de 3 son los muy ácidos importantes en grasos su omega 3. forma. Los omega 3 son muy importantes en su forma natural, pero también son muy importantes porque son muy consumidos en forma de suplementos y también se utilizan en forma de medicación. Soy el doctor Alberto San Agustín y en este vídeo voy a responder a todas las preguntas que me han ido haciendo sobre el tema, que creo que es bastante importante. ¿Qué son los omega 3? Pues son unos nutrientes esenciales. Esto lo que quiere decir es que necesitamos ingerirlos desde el exterior con la alimentación, porque nuestro cuerpo no los puede fabricar y son importantes para que funcionemos de forma adecuada. Estos omega 3 son en realidad ácidos grasos poliinsaturados, que dentro de estos hay dos grupos, los omega 3 y los omega 6, dos grupos principales. Los omega 6 también son nutrientes esenciales que necesitamos ingerir desde el exterior y que son importantes. Los omega 3 hay tres tipos que son los más investigados, que serían el ALA, ácido alfa-linolénico. Después tenemos el EPA, que es el ácido eicosapentaenoico, y después tenemos DHA, que es el ácido docosahexaenoico. O sea, estos serían los tres principales, que son los más investigados y de los que hablaremos aquí. ¿Para qué sirven los omega 3? Pues tienen funciones amplias a nivel del sistema cardiovascular, el sistema nervioso, el sistema endocrino, también en los pulmones, el sistema inmune, también en los espermatozoides, en fin, una serie de funciones muy amplia. En parte es porque proporcionan energía, pero también porque forman parte de los fosfolípidos que integran las membranas celulares del organismo. O sea, tienen funciones antioxidante, también son vasodilatadores y también tienen un efecto anticoagulante, lo cual es importante para la salud cardiovascular, pero también disminuyen los triglicéridos claramente y aumentan un poquito el HDL colesterol, que es el colesterol bueno, y también disminuyen un poco la presión arterial. O sea que todo esto se suma y hace que sean importantes a nivel de salud cardiovascular. Por otra parte, el DPH es abundante en el cerebro, también en la retina, que es la parte del sistema nervioso del cerebro que va hacia los ojos, está en la parte posterior de los ojos, y también en los espermatozoides. O sea que el número de funciones es amplio e importante. ¿Qué alimentos llevan omega 3? Pues en el caso del ALA, el ácido linolénico, pues lo podemos encontrar en las nueces, frutos secos, pero nueces concretamente, y en las semillas de chía y en las semillas de lino. En cuanto a EPA y DHA, se pueden consumir con el pescado azul principalmente, el salmón, el atún, la caballa, el arenque, las sardinas. También puede estar en la trucha, también en pescados menos grasos como el bacalao también. Y después en mariscos, crustáceos, como por ejemplo el Ya. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a mencionar acerca de los efectos de una suplementación de omega 3, de acuerdo con la evidencia científica. Acá en este artículo, que es una investigación realizada en el año 2016,
lleva como título el impacto de la suplementación con ácidos grasos omega 3 en las funciones de la memoria en adultos mayores sanos. Esta investigación tuvo como objetivo investigar si la suplementación diaria con omega 3 versus las personas que no consumían durante un periodo de 26 semanas influiría de manera beneficiosa en la memoria de los adultos mayores sanos que comprendían las edades de 50 a 80 años. Acá se los entregó a cada participante diariamente 4 cápsulas que contenían 2.200 miligramos de ácidos grasos omega 3, 1.320 miligramos de EPA, más 880 miligramos de DHA y 15 miligramos de vitamina E. Acá se les hicieron diversos test, ¿no? Tanto de ubicación de objetos, de memoria, de aprendizaje. Y después de este tiempo de 26 semanas, con la suplementación, ¿no?, de omega 3, se concluyó que hubo efectos positivos en las funciones de la memoria en adultos mayores sanos. Siguiente, por favor. Bueno, acá en esta tabla tenemos diversos estudios observacionales de población en un determinado tiempo sobre la ingesta de pescado y la incidencia de la enfermedad del Alzheimer y otras disminuciones cognitivas que resultan del envejecimiento. No sé si anteriormente han escuchado acerca del Alzheimer o si habrán leído. Si no es así, la enfermedad del Alzheimer es una enfermedad progresiva que afecta a la memoria y también otras importantes funciones mentales. Está muy asociado con las personas adultas mayores. Y bueno, de acuerdo con el artículo de Morris en el año 2003, el cual tuvo como participantes 815 personas, dio como resultado que una ingesta de pescado de al menos una vez a la semana mostró una reducción del 60% del riesgo de enfermedad del Alzheimer, en comparación con aquellos que tenían una pobre ingesta de pescado. Otro estudio del año 2005, el cual tuvo una mayor cantidad de participantes, que fue de 3.718, con 6 años de seguimiento, tuvo como resultado que una ingesta de pescado de al menos 2 veces a la semana mostró un deterioro cognitivo más lento en comparación con la ingesta de menos de una vez a la semana al consumo de pescado. En otro artículo del año 2008, por el autor Esquilinen, el cual tuvo como participantes 1.341 personas, demostró que en sus resultados que la ingesta de pescado de al menos 2 veces por semana mejoró la función cognitiva en general y la memoria en comparación con aquellos que no frecuentaban comer pescado. Acá tenemos como conclusión que la ingesta de pescado y también de otras fuentes de ácidos grasos omega 3, EPA y DHA ha sido asociada con el retraso del deterioro cognitivo leve y también con el riesgo de desarrollar la enfermedad del Alzheimer en adultos mayores. Con el consumo de pescado me refiero principalmente con los pescados azules, como son el bonito, la caballa, el jurel, la anchoveta, que mayormente lo consumimos. Siguiente, por favor. Acá en este artículo, realizado en el 2019, que lleva como título La suplementación con omega 3 marino y enfermedad cardiovascular. Este ha sido un metaanálisis de 3 ensayos controlados aleatorios que involucran a más de 127.477 participantes. Tuvo como objetivo evaluar acerca de la enfermedad cardiovascular con la suplementación con omega 3. Los participantes tenían 64 años de edad en un promedio al inicio y fueron tratados durante 5 años aproximadamente. Los suplementos de omega 3 variaron efectivamente de 376 a 4.000 miligramos al día
Y los resultados sugieren que la suplementación con omega 3 marino se asocia con un menor riesgo de infarto al miocardio en un 9%, cardiopatía coronaria total en un 7% y una menor riesgo de enfermedad cardiovascular total de un 17%. Y muerte por causas de cardiopatía coronaria o enfermedad cardiovascular a un 17%. Siguiente, por favor. Acá tenemos otras fuentes de alimentos ricos en omega 3, como son el aceite de oliva, las semillas de chía y linaza, mariscos, los langostinos. Siguiente, por favor. Y bueno, por último tenemos algunas recomendaciones finales. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, recomienda consumir pescados y mariscos de 2 a 3 veces por semana para reducir la ingesta de grasas, especialmente las grasas saturadas y las grasas trans de producción industrial. Se puede cocinar al vapor o hervir en vez de freír, ya que sabemos que someter a los alimentos a altas temperaturas hace que se pierda mucho de los nutrientes. El reemplazar la mantequilla y la manteca de cerdo por aceites ricos en grasas poliinsaturadas, por ejemplo, el aceite de soya, canola, maíz y de girasol. También podemos ingerir productos lácteos desnatados y carnes magras, o quitar la grasa visible de la carne, ¿no? El pellejito, no consumirlo. También limitar el consumo de alimentos horneados o fritos, así como de aperitivos y alimentos envasados, por ejemplo, las rosquillas, las tortas, las tartas, las galletas y bizcochos que contengan las grasas trans de producción industrial. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Lorena. Andy nos va a ayudar con las preguntas de los participantes. Seguramente hay muchas preguntas porque este tema de las grasas, como bien dijiste al inicio, no es tan simple y seguramente los participantes se han quedado con alguna duda, así que por favor, con toda confianza, pueden levantar la mano o hacer las preguntas por el chat. Asimismo, por favor, ya está colgada en el chat la encuesta de satisfacción de esta charla. Ayúdennos, por favor, llenándola, a ver qué les ha parecido, si han entendido, no han entendido, pero ahora vamos con las preguntas. Creo que todo ha quedado muy claro porque no hay ninguna pregunta. Tadeo, ¿tú no tienes alguna pregunta? A ver, el señor Juan Peláez, que ha respondido brillantemente 2 preguntas del juego y que siempre nos está acompañando. Adelante, señor Juan, por favor. Bueno, gracias. En realidad es un tema bien complejo y cada vez se vuelve más complejo. Yo diría cuando en sus inicios era simple, era muy simple. La generación que estamos pasando a los 80, yo también estoy sobre los 80. Venimos de la década del 40 del siglo pasado. Y ustedes entenderán que en esa época la alimentación era totalmente diferente a la de ahora. Yo nací en la sierra a 3.200 metros de altura. Viví hasta los 15 años, o sea, en la parte más importante de la formación del ser humano. Pero habría que hacerse la pregunta, ¿y cómo se alimentaba?
Y casi todo lo que estamos pasando, como dije, la barrera de los 80, venimos de esa generación y la mayoría de la sierra. Bien, lo que yo recuerdo, la única ingesta de grasa era la del cerdo. Pero el cerdo es vegetariano. El cerdo come vegetales, come hierbas, come pasto. Solamente cuando hay que engordarlo para que produzca la manteca muy necesaria en esa zona, había que alimentarlo con cebada. Mucha cebada, le gustaba demasiado, engordaba tanto, acumulaba grasa, por supuesto, y al final, para que tenga sabor, esa manteca que iba a salir después, le daban maíz. Al final ya no podía levantarse de gordo el cerdo. La alimentación final era harina de maíz porque ya ni masticar podía. Muy bien, pero esa era la única fuente de grasa que yo recuerdo. Y no era en cantidades excesivas, por el contrario, en cantidades muy pequeñas. Debajo de la piel se formaba una capa de grasa, de sebo, de unto, de más o menos 10 a 15 centímetros. Como la temperatura es baja y refrigeradora no existía, por supuesto, cuando vine a Lima tampoco existía, bueno, eso es otro tema, se colgaba sobre la cocina, lo que ahora llamamos el ahumado, y de ahí la señora, la mamá iban sacando poquito a poquito para hacer los aderezos. Era el único ingreso que yo recuerdo, la ingesta de grasa. Lácteos casi no había. Todas las familias tenían su vaquita, pero la vaquita no paría pues todos los meses, ¿no? Hay veces una vez al año, y era cuando tomábamos leche, robándole al becerrito, por supuesto, con todos sus componentes. Eso es para la parte de lácteos. El queso se hacía pues a las 500, ¿no? Leche fresca. Pero eso sí, legumbres, cereales, tubérculos de la zona. Fruta no había mucho. Entonces, ¿cómo hemos podido formarnos con esa alimentación un organismo fuerte, resistente? Yo a esta edad no tomo ninguna pastilla fuerte. La presión lo tengo estable. Recuerdo que mi abuelito se murió a los 98 años y él venía de más atrás, de una generación más antigua donde casi era igual la alimentación, y que yo recuerde nunca aceptó que le pusieran una inyección, nunca en su vida, ya de viejito, cuando le daba la gripe ya en Lima, no aceptaba, él se curaba así nomás con hierbas. Y se murió ya de viejito a los 98 años, pero caminando. Allí habría que hacer un estudio. Todo lo que ustedes nos explican, perfecto, lo entiendo perfectamente. Debemos analizar por qué es la parte de nuestra vida, cómo debemos alimentarnos ahora. Pero hay que dar una miradita atrás. ¿Por qué la gente ha llegado a esta edad de longevos cuando ha tenido una alimentación prácticamente sin control? Lo que yo recuerdo también, y puede servir, como no había galletas, no había caramelos, no había dulces, no había golosinas, la alimentación era clave. Desayuno, almuerzo, comida y a horas exactas. El almuerzo era a las 12 del día. Y la cena, la comida que se llamaba, era a las 7 de la noche a más tardar. Nada más, no había nada en intermedio. Eso sí, no había gaseosas, no había enlatados, no había aceite, azúcar muy poco, arroz muy poco. Imagínense
¿cuánto podemos rescatar de este tipo de alimentación? Yo les pido disculpas a ustedes por escucharme y les agradezco. En realidad es muy didáctico lo que nos acaban de mostrar. Yo siempre tomo nota y siempre aprendo. Muchas gracias por escucharme. Gracias a usted, señor Juan, por su apreciación y valoro mucho sus palabras. Y es cierto, los tiempos han cambiado y como usted dijo, usted es del otro siglo y ha tenido una alimentación mejor, digámoslo así, ya que no ha consumido muchos productos industrializados. Ahora mismo porque hay diversos alimentos procesados, ultraprocesados, es que tal vez haya más riesgo de sufrir alguna enfermedad, como son las enfermedades cardiovasculares. Y nada, señor Juan, aprecio mucho sus palabras y contarnos todas sus experiencias. Muchas gracias, Juan, por darnos tu comentario. Francisca también tiene la mano levantada. Quisiéramos saber si tienes alguna pregunta o también algún comentario acerca de lo que acabamos de ver con la charla. Francisca, ¿estás muteada? Buenas noches. Buenas noches, Francisca. ¿Tienes alguna pregunta? Disculpa, pensé que no me habían dado la palabra. Nuevamente, un poquito de repente ampliando lo que acaba de comentar señor Juan. Es cierto que muchas personas de la época de los 60, 50, diremos, ¿no? Se alimentaban bien, pero con carnes rojas, con pescado, con todo, no había límite. Pero hoy en día ha cambiado. No sé, no hay estudios que se diga por qué, que de pronto nomás un cambio que ya se prohíbe de que se consume carnes rojas, que directo somos atacados ahí a las, como que se engrasa, se llena de grasa las arterias y tenemos infartos cardiovasculares, ¿no? Y lo que quiero un poquito enfatizar de que en el medio rural y en las alturas consumen bastante carne, carbohidrato, justamente por el frío. Y no son afectados en su salud. ¿Qué estudios se tiene? Eso quisiera de repente preguntar a la ponente. ¿Qué estudios se tiene? ¿Por qué no son afectados? Porque ellos siguen alimentándose con carnes rojas. En el frío comen bien. En este momento yo me encuentro, por las elecciones vine y bueno, había cosas pendientes en Puno. Ahorita me encuentro en Puno y nuevamente ha regresado el frío. Seguramente ya se aproximan las lluvias, ya empiezan las lluvias y está haciendo frío. Cuando llegué, el clima formidable, muy bien, había cambiado. Pero ahora, desde hace 2 días, se ha incrementado el frío. Parece que en las alturas ha nevado. Imagínense, en la altura se alimentan con carne de alpaca y comen bien. Ahí en los mercados de aquí de Puno, de Juliaca, observaran ahí se llama un mercado de la Dominical. Qué carne, qué trozos ahí, cómo come esa gente que viene de afuera.
y nosotros estamos privándonos de comer más de lo debido. No sé, hasta el momento no me explico qué tipo de organismo pues tienen ellos y no son afectados. Bien, otro punto que quiero enfatizar es por la zona donde hay lagos, lagunas, ríos, consumen bastante pescado. Esos niños son bien inteligentes y además su crecimiento es muy rápido, son bien altos, bien agarraditos, ¿no? Así crecen. Tuve la suerte de trabajar en una zona donde hay pues lagunas y extraen bastante pescado y se alimentan con bastante pescado. Que 2 de la mañana, 3 de la mañana, ya están en medio del lago y sacando pescado ahí. Y bueno, nos traía hasta en balde pescado para obsequiarnos, ¿no? Y que, bueno, en la temporada que tuve la suerte de trabajar por esa zona del lago. Entonces, ¿cómo el pescado, alimentarse del pescado, ayuda bastante al cerebro? Para los estudiantes, qué bueno sería, pero es muy triste mencionar de que el Perú exporta harina de pescado. Y los peruanos ni conocemos harina de pescado, ni los niños cuando debería llegar a las escuelas, harina de pescado para su consumo. Sinceramente, a mí me causa extrañez, sobre todo por el puerto de Hilo, cómo sale la harina de pescado. Y los mismos hileños escolares ni conocen harina de pescado. Eso sí, comen como es mar, bastante pescado en Hilo, ¿no? Eso, lo poco que puedo comentar. Un último. ¿Cuánto de diferencia hay de denso o que tiene uria, carne de res, carne de cordero, carne de alpaca, carne de chancho, como carnes rojas? Casi poco se menciona el carne de cuy. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias, Francisca, y respondiendo a todas tus preguntas. Bueno, primero mencionaste el consumo, bueno, de carbohidratos, de carnes en las alturas, bueno, en otros lugares de la sierra, y que por qué a ellos no les afecta, digamos, o no tienen esa restricción, ¿no? Y se sienten ellos muy bien, de acuerdo, ¿no? Con su comentario. Y es cierto que acá en la ciudad mucho, digamos, estamos pendientes de la alimentación, de qué es lo que no tenemos que comer y así. Y es cierto que el estilo de vida tanto de acá Lima y allá en la sierra es muy diferente. Si vemos en la sierra hay mucha gente muy activa, está cosechando, está cultivando, y ellos requieren más nutrientes o requieren un mayor consumo de proteínas, carbohidratos, para poder recompensar todo el esfuerzo físico que hacen, ¿no? En el campo. Y tal vez por ello es que no se limitan tanto como acá, que en sí no hacemos mucha actividad. Nos mantenemos a veces, bueno, ahora en toda la pandemia que hemos estado casi en las casas, encerrados, no hemos hecho actividad física y tal vez tengamos un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular por estar en nuestros sitios ahí privados y no en movimiento. Y ahora con respecto a su otra pregunta que mencionaba de los pescados y de los niños, bueno, el pescado, como lo había mencionado anteriormente, tiene el omega 3, ¿no? Y esto va a favorecer tanto en el crecimiento y el desarrollo de los niños y también va a ayudar en su aprendizaje, su memoria. Por ello es importante el consumo de pescado en los niños y
En cualquier etapa de la vida es importante el consumo de pescado, ¿no? Como lo mencionaba, el consumo de pescado de 2 a 3 veces por semana sería lo adecuado. Mencionaba también otra cosita acerca de los otros tipos de carne, como la carne de cuy. La carne de cuy es una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico. En realidad, no muchos lo consumimos acá en la costa, pero en la sierra sí. Mi familia es de Huancayo y ellos tienen la costumbre de consumir mucho lo que es el cuy. Yo también lo consumo. Algunos acá no lo consumen, creo. Bueno, acá en Lima no tengo muchos amigos que lo consumen, pero sí es un alimento muy nutritivo, la verdad. Tiene un alto valor biológico, tiene muchos vitaminas, nutrientes, y sería muy importante incorporarlo en la dieta, ¿no? Quien tiene la costumbre, sino también hay otras fuentes, no solamente comer cuy específicamente, hay un montón de variedad que podemos incluir en nuestra dieta día a día. Le damos Es la diferencia de carne a carne, que el carne de res contiene o tiene más urea que el cordero, que el de alpaca, ¿no? Que el de chancho. Ahora, se dice de que la carne de cordero es más densa. Sinceramente lo es, porque el cebo, que ya lo llamamos, es más duro, más denso que el de res. Pero eso quería que un poquito nos aclare de que qué carne, en todo caso, de las tantas mencionadas, lo más ideal que se puede consumir, pero en poca cantidad, porque ya las carnes rojas sabemos que son dañinas, ¿no? Gracias, Bueno, Francisca. Quisiera también darle pase esta vez a José Guzmán, quien es un docente también de nuestra universidad y también nutricionista clínico, para que pueda también decir su opinión acerca de este tema. Muchas gracias, Tandy. Buenas noches con todos. Bastante interesante la pregunta que nos hace nuestra participante. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay alimentos, generalmente, a ver, tenemos los productos cárnicos que nos van a dar un aporte muy rico en ácido úrico principalmente, ¿no? Porque recordemos que el ácido úrico es por donde nosotros vamos a eliminar la famosa urea, ¿ok? Entonces, hay algunos alimentos que son más ricos en ácido úrico y bueno, pues este ácido úrico en algunas condiciones especiales sí tenemos que tratar de cuidar. Por ejemplo, cuando tengo una hiperuricemia o cuando tengo un problema de ácido úrico alto o quizás cuando tengo gota o inclusive hasta la propia edad nos hace que tengamos mayor probabilidad de presentar este ácido úrico un poco más elevado. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que hay alimentos que elevan el ácido úrico, ¿no? Y hablamos principalmente de algunos alimentos que son ricos en las carnes rojas principalmente, o sea, carne de res, ¿no? Es un alimento muy rico en ácido úrico. La carne de carnero también es rico en ácido úrico, ¿no? Algunos embutidos, las vísceras también son ricas en ácido úrico. Entonces, si nosotros tratamos de cuidar principalmente el ácido úrico en la dieta, debemos tratar de utilizar productos cárnicos que sean principalmente carnes blancas, que es la que tiene menor cantidad de ácido úrico en su composición. Podría ser el mismo pollo, la misma pavita, un pescado blanco. Son pescados o alimentos que van a tener menor cantidad de ácido úrico en su estructura o en su composición y por lo tanto tienen menor probabilidad de que eleven el ácido úrico. Es también importante precisar ante el comentario de nuestra participante si debemos tener en cuenta que a veces hay factores, o sea, recordemos que para poder desencadenar algunas patologías o algunas enfermedades, vamos a tener en cuenta que uno de los posibles factores es la dieta. ¿Qué es la más relacionada? Sí es la más relacionada, pero también hay otros factores como son los estilos de vida.
Lamentablemente, en una sociedad, mientras más procesos de civilización tenemos, hay menor actividades físicas que realizamos, ¿no? En comparación, inclusive en ciudades como todavía están en pleno proceso de este proceso pues de globalización y todo lo demás que a veces ayuda a que nos volvamos un poco más sedentarios, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí son uno de los posibles factores de por qué probablemente en la ciudad tenemos mayor cantidad de algunas patologías que algunas personas que viven en la sierra, por ejemplo, o en la selva, qué sé yo, ¿no? Entonces son condiciones patológicas que lo encontramos frecuentemente en mayor cantidad en la ciudad, porque también son patologías, pues, que se le suman unos factores, estilos de vida, estrés. Nosotros prácticamente lo que estamos acá, todos los días nos estresamos con algo y eso nos pasa a la gran mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, manejar el estrés es algo fundamental para poder ayudarnos y poder evitar también alguna posible enfermedad. No solamente la dieta es el principal causante, sino también otros factores que podrían relacionarse a ello. Actividad, estilos de vida, el mismo estrés y así sucesivamente son situaciones que pueden desencadenar también el desarrollo de alguna enfermedad. Entonces, si cuidamos muy bien estos factores, definitivamente vamos a tener en consideración que vamos a tener un manejo muy, muy adecuado en cuanto a al paciente o al desarrollo de estas enfermedades. Entonces, por ahí tenemos los alimentos que nos van a disminuir o nos van a dar un aporte más bajo de ácido úrico y algunos otros que sí nos van a dar probablemente un aporte más alto en ácido úrico. Sí, en los pacientes adultos mayores hay que cuidar el ácido úrico porque tienden generalmente a subirlo o que se suba muy fácilmente. Entonces, sí vamos a tener en consideración ello. Entonces, todo también tenemos que ir monitoreando y tenemos que ir viendo. Si tenemos un paciente con probabilidad más alta de subir el ácido úrico, entonces hay que cuidar también muy bien esta dieta para evitar la predisposición a ello. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, convencida. Muchas gracias, Francisca, por tu pregunta y también a Lorena y a José. Gracias por su aporte. Tenemos otra pregunta por parte de Lourdes, que está levantando su mano. Lourdes, todavía tienes tu micrófono muteado. ¿Ya? Ahora sí, ¿no? Sí. Ya. Gracias a los exponentes, estas charlas que nos están educando, nos están volviendo, por decir, a volver a hacer nuestra niñez como se formó, ¿no? Y sobre todo a todos los que están participando el día de hoy. Bueno, como él dice, en ese tiempo que uno estaba pequeña, por decirlo, se comía, se alimentaba diferente, las horas también eran diferentes porque uno tenía que estar antes de las 8 ya en el colegio, qué sé yo, las leches, las avenas que uno tomaba, los panes que uno, ¿no? También que llevaba al colegio, ¿no? Todas esas cosas eran diferentes a lo que hay ahora, ¿no? Las carnes, por decir, el sancochado que uno comía. Bueno, a veces si no había fideos, bueno, el mote, ¿no? Que es una gran cosa. El trigo. Bueno, mi mamá era de Huaraz y teníamos pues esa clase de alimentación, ¿no? Tipo sierra, ¿no? La oca, cuando uno venía al colegio, bueno, pelaba su oquita bien lavadita que ya estaba ya sancochadita. Estaba. Por eso yo creo que ha hecho bastante que la alimentación ahora, como dice, uno la está recordando y la está, por diciendo, agradecer a los de la alimentación, ¿no? Lo que pasó cuando uno estaba más pequeña, ¿no? Y veía a mis familiares cuando traían esas verduras, esas clases de alimentación excelente, ¿no? Y ahora es diferente, pues, bueno, también había, por decir, el caldo de pata,
el caldo de pata también es una buena alimentación, porque yo me acuerdo que, bueno, como yo estaba pequeña, mi mamá se iba a trabajar y nos dejaba en pensión, y ellos hacían en ollones, ¿no? Hacían los caldos de pata y le ponían sus yucas ahí, sí, unas cuantas verduras, y eso ya hacía fuerte a uno, ¿no? Pues diferente ahora a lo que estamos pasando. Y qué bueno era porque yo me acuerdo que cuando tuve mi primera hijita, eh, bueno, me tenían que hacer una cirugía, pero ya no la llegaron a hacer. Rápido mi hijita nació podálica y bueno, los médicos hicieron todo lo posible por salvarme, salvar a la vida de la niña. Felizmente, gracias a Dios, pero los médicos se asombraron del problema que me decían, ahora esta señora cómo va a estar mañana, ¿no? Porque ¿qué le hemos hecho a ella? Entonces, al día siguiente los médicos vinieron con unos 3, 4 para hacer la observación, cómo me había alimentado, me preguntaban, ¿no? ¿Cómo había hecho? Porque en realidad pensaban que ya mis heridas que tenían yo era fuerte, ¿no? Y les conté, pues, ¿no? Cómo hacía mi alimentación. Bueno, le decía yo de niña, bueno, primero era el caldo, ¿no? O la sopa, por decir. Era de pata, o era de sancochado. Todas esas cosas nos hacía bien. Entonces, todas esas cosas me quedaron pendientes y me preguntaban, ¿no? ¿Cómo era? Yo le dije, bueno, doctor, fue así, mira, pues no sabíamos bien de todas esas cosas. Y ahora no, pues no hay esa alimentación, no hay esa calidad, por decir, ¿no? De poderse uno alimentarse, seguir adelante. Ahora no, ahora se ve otras cosas diferentes. Por decir, en las verduras también, nada que ver con eso, ¿no? Las gallinas diferentes, ya no se ve como antes, ¿no? Ya todas esas cosas han pasado. Pero, a ver, seguir alimentándonos y seguir viendo realmente cómo podemos llegar así a hacernos realmente comprender también a los hijos o a los nietos, ¿no? Cómo debería ser la alimentación para todos ellos también. Acá el señor Juan Peláez, que él también todos los domingos participamos con él, aprendemos una cosa más, ¿no? Porque quizás él tiene, bueno, él creo que es de Arequipa, si no me equivoco, no sé qué parte del país, pero de todas maneras tenemos ya vivencias, ¿no? Que cada uno cuenta cómo ha sido su versión, ¿no? Desde niñez, cómo es. Ahora es diferente, pero de todas maneras tenemos que aprender, si no lo podemos, pero el Señor tiene ya creo que 80 años, bueno, y Él está bien lúcido, se acuerda bien de las cosas, todas esas cosas. Entonces nos hace valorar realmente, ¿no? Lo que fue, lo de antes y en lo que es ahora, pero continuarla, escucharla, para que nuestros nietos también continúen con esa educación de la alimentación, sobre todo de los nutrientes. Antes uno, por decir, ya 7, ahora ya estaba, como decir, tomando los alimentos para el día siguiente para recostarnos. Antes también inclusive había las mazamorras que se vendían antes, ¿no? O de lo contrario también en su casa uno preparaba el champú en invierno para tener calorías, que llevaba piña, que llevaba guanábana, que llevaba varias calidades de membrillo, ¿no? Todas esas cosas parecen mentira, ya no se ve. Si hay, bueno, es diferente, ¿no? Y la harina de maíz amarillo que se usaba, y las mazamorras moradas, pero las verdaderas mazamorras moradas, pues, de maíz, que ahora es una gran cosa. Eso también yo creo que para los niños, para la nueva juventud que está creciendo, que está alimentándose, también tiene bastante alimentación, bastante nutrientes para cada uno. Todas esas cosas realmente recordarlas y vivirlas, porque también los domingos se comía tallarines rojos, ese es el primer plato que había siempre en la mesa, con sus panes, con todo eso. Ahora está prohibido comer mucho pan porque ya tenemos una cosa del colesterol, que otra cosa, pero antes no era así, ¿no? Yo me acuerdo de chiquita, pero me recuerda tanto cuando hemos estado ahora, estando participando con los nietos, pues, ¿no? Lindo. Y cada uno recuerda y da su versión. Yo creo que gracias a ustedes también por enseñarnos, por hacernos recordar, y nosotros también recordar y
darles parte de nuestra experiencia que hemos tenido, de la vivencia que hemos tenido. La oca, ¿no? El trigo, la cancha que se ponía en la mesa, ¿no? Para ir poco a poco, como decía, abriendo el apetito. Todas esas cosas, yo creo que ahora ya no se puede ver eso, ¿no? Porque si uno desea, bueno, solamente yendo a provincias y que el pescado igual, ¿no? El pescado blanco, el otro pescado que había, la trucha, todas esas cosas, ¿no? El pejerrey que ya no se ve, muy poco se ve el pejerrey, pero el pescado es un gran alimento y es un buen nutriente para todos nosotros. Bueno, eso es lo que puedo comentar y agradecerles a ustedes por esta exposición que nos toca hoy día, ¿no? Participar, y gracias pues por eso, por vernos otro día y podernos hacer partícipes de todo esto, de lo que estamos aprendiendo y estamos recordando sobre todo. Gracias a ustedes, sí. Buenas noches por el momento. Muchas gracias, Lourdes, por tu comentario. Y bueno, no sé si es que alguien tiene alguna pregunta más. Solamente quiero recordarles que en el chat se ha mandado una encuesta, favor de llenarla, es una encuesta de satisfacción. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta todavía, puede escribirla por el chat también o levantar su mano. Bueno, creo que eso ya sería todo. Gracias, Lorena. Gracias, José, por tus comentarios, por tus aportes. Y gracias también a ustedes por poder asistir a estas charlas que son de mucho cariño para ustedes. Muchas gracias, Andy. Muchas Gracias, gracias, Lorena. Andy. Gracias a Gracias, todos. Lorena. Muy bien. Gracias, José Luis, por acompañarnos también. Gracias a todos. Muy amables. Hasta la próxima semana, la siguiente charla, el siguiente tema. Gracias. Muchas gracias con todos. Gracias. Sí. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias, un abrazo a todos. Sí. Gracias. Gracias, señor Juan. noches. Gracias. Buenas noches. Buen fin de Nos vemos, semana. Francisca, nos vemos, Lorena. Bien, Juan, Lorena, los ponentes.